Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Se trata de hacer charlas innovadoras, dinámicas, creativas sobre temas actuales que están definiendo nuestro futuro, en las cuales estoy seguro todos aprenderemos muchas cosas que a veces no podemos aprender en otros espacios. Así que, por favor, quédense con nosotros, síganos, pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten. Hoy, vikingos, cultura vikinga, dragones y princesas guerreras. Precisamente escuchan el tercer acto del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner, que es la cabalgata de las Valquirias. Para este tema tan interesante tenemos nada más ni nada menos que a Francisco Cabanzo, a quien agradecemos haber aceptado esta invitación. Francisco Cabanzo es historiador, especialista en curaduría de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, magíster en Sociología y magíster en Antropología de la Universidad de los Andes. Ha sido docente e investigador de la Universidad de los Andes en el Departamento de Sociología y Antropología. Ejerce como docente en el Externado Colombia, en la Jorge Tadeo Lozano. Además ha fungido como periodista en medios alternativos como Las Dos Orillas, Esfera Pública y La Oreja Roja. Trabaja en investigaciones y ediciones de libros relacionados con el conflicto armado, violencia, antropología de la imagen, y sus intereses investigativos actualmente se centran en los sistemas de creencias moral religiosos en culturas antiguas y contemporáneas. Bienvenido, Francisco Cabanzo, un honor tenerte en estos micrófonos. Muchísimas gracias, Javier, un placer estar con ustedes, siendo de los primeros en este podcast de Hablemos de Todo. Pues venimos hoy a hablar de vikingos, ¿no? La cabalgata de las Valquirias es una de esas piezas fundamentales para entender la cultura vikinga como la entendemos hoy. Richard Wagner escribe esto en el siglo XIX, en todo el contexto del romanticismo, de la creación de los estados-nación. Recuerden que durante el siglo XIX, se conocemos hoy como Austria, como Alemania, eran estados que no existían para ese momento. Por lo cual, estos símbolos que son tan pertenecientes aparentemente a la cultura germánica se vuelven fundamentales para la reproducción de imaginarios, para la reproducción de ideas y para la reproducción de identidades dentro de la cultura germánica. Sin embargo, así como es fundamental para ese momento de fundación de los estados-nación de estas culturas germánicas, también es el núcleo, es el origen de la reproducción de un montón de mitos históricos, particularmente relacionados con las culturas nórdicas. Excelente entrada, Francisco, te agradecemos muchísimo y ya siento que vamos a aprender muchísimo contigo. Empecemos con lo básico, empecemos con preguntas que nos hacemos. Al hablar de los vikingos, con Francisco Cabanzo, que es una de las personas que más saben y que precisamente dirige el curso sobre vikingos en el Externado de Colombia, yo quisiera preguntarte, y tú como historiador, ya iremos entrando poco a poco en la cultura vikinga, pero algo general, ¿está cambiando el centro de gravedad de los estudios históricos? ¿Por qué te lo pregunto, Francisco? Porque es que uno ve en las academias, en las universidades, estudios de Grecia, de Roma, del medioevo, pero no es tan común, como sí lo está haciendo el Externado, que empiece a incursionar en este tipo de historias de los vikingos, por ejemplo. Porque algunos dicen no será moda, porque pues hay series, hay libros, hay imágenes, hay mitología, etcétera. Tú, que eres historiador fundamentalmente, ¿cómo ves que los vikingos y el tema de la cultura vikinga esté ocupando hoy en día ese escenario histórico que en otras épocas lo ocupaban otras
digamos, otras épocas históricas u otros personajes u otros fenómenos sociales. ¿Cómo ves eso? ¿Sí ves un cambio? Sí, definitivamente yo creo que hay como un giro de paradigmas en general en las narrativas históricas. Creo que desde esa ruptura, desde la posmodernidad, yo creo que desde los años 70, esa noción de los grandes relatos, de enfocarse desde muchas disciplinas en la grandeza, pues, de los mundos grecolatinos, ¿no? De sus culturas, de sus normas, de sus grandes personajes. Creo que la mayoría de las personas que nos hemos interesado por la historia, por la antropología, por la sociología, en el mundo occidental siempre empezamos por lo mismo, ¿no? Por los clásicos. Empezamos por Platón, empezamos por Aristóteles, conocemos las nociones de la polis, después vamos a Roma, miramos a los legionarios, el sistema, el funcionamiento jurídico del mundo romano, los grandes emperadores romanos. Yo creo que uno de los primeros acercamientos que yo tuve con la historia fue incluso memorizarme los emperadores romanos, que fue una de las primeras cosas que hice. Y te cuento que en derecho siguen esa misma lógica, ¿no? De ir recorriendo a los emperadores y sus hazañas, tanto imperiales como jurídicas. Claro, por supuesto. Yo creo que pues se han vuelto piezas icónicas del mundo o de la narrativa histórica, más bien yo diría yo, pero como bien les decía, ha ocurrido como un giro importante más o menos desde los años 70, en donde nos hemos empezado a enfocar no solamente por ese eje grecolatino que es tan importante fundacionalmente en el mundo occidental, sino también en otras culturas. Y varias de esas culturas incluyen, digamos, otros motores históricos. Claro. Y uno de esos motores históricos de Europa particularmente es el mundo escandinavo. El mundo escandinavo, piénsenlo en los países teutones, como de Alemania para arriba, ¿sí? Piénsenlo Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca. Y nos vamos a dar cuenta que varias de estas culturas de esta época no solamente son importantes en cuanto a su legado cultural, ¿sí? En su impacto que hoy en día tenemos, como sobre todo en la cultura de masas, sino que nos vamos a dar cuenta que varias de las formas de construcción de identidad, varias de las formas de construcción incluso jurídicas que hoy en día tenemos, atraviesan desde ese mundo escandinavo. Perfecto. Francisco, perdón, te interrumpo entonces para irnos ubicando, sobre todo los que no somos especialistas en cultura vikinga. Entonces, trato de ubicar a nuestros oyentes. Estoy en lo correcto, Francisco, si digo que los vikingos provenían de lo que hoy actualmente es Dinamarca, Noruega y Suecia, ¿y eran germanos o no? Ahí cuéntanos un poco esa diferencia, sí, digamos o es lo mismo. Gran parte, este pueblo que nosotros conocemos como escandinavos es de origen primigenio, al igual que los germanos, digamos que conocemos los sajones, los alemanes, de lo que es hoy en día Irán. Uh-huh. Ese pueblo son los Iranians, de ahí viene la palabra Aryan, okay, y todo lo que se deriva de ello. Este pueblo iraní, digámoslo de esa manera para que los oyentes nos entiendan, digamos, por distintas migraciones y cambios climáticos, recorren el continente euroasiático hasta llegar a lo que es hoy Alemania y Austria. Después de ello, hay también distintas migraciones, digamos, fracturas políticas, y hace que estos pueblos germanos habiten ese norte de Europa, que es Suecia, que es Dinamarca y es Noruega. Estos pueblos, digamos, esos sajones y esos nórdicos, como los vamos a empezar a denominar, comparten varias cosas culturalmente. Comparten, por ejemplo, su organización política, vamos a ver que va a ser muy parecida, digamos, su jerarquía social tiene muchas similitudes, tienen muchas similitudes también en su pensamiento cosmogónico, en su panteón mitológico, digámoslo así. Pero también comienzan a haber unas diferencias significativas, particularmente porque los sajones
empiezan a entrar en contacto con lo que conocemos como el mundo occidental, particularmente Roma, de una forma mucho más temprana. Empiezan a entrar en contacto con el mundo latino, por un lado, por el sur, con la llegada de los romanos a Galicia, a Francia, y por el otro lado empiezan a entrar en contacto con los celtas en las Islas Británicas y con los romanos en el establecimiento, digamos, de esa provincia romana británica a finales de la Edad Clásica. Entonces, Francisco, perdón, te voy haciendo pequeñas preguntas para aclarar un poco por lo que hay tantos términos. Están los términos escandinavos, está el término vikingo. Entonces, una pregunta desde la ignorancia. ¿Los celtas son los mismos vikingos entonces? No son los mismos vikingos. Por eso dije desde mi ignorancia. Claro que sí. Digamos, una de las razones para las que venimos a hablar de esto hoy. Pero nórdico, sí es lo mismo que... Bueno, primero vamos a... ¿Los celtas son los mismos vikingos? Cuéntanos. Los celtas no son los mismos vikingos. Ok. Digamos, posiblemente tengan unos ancestros en común que vienen precisamente de eso que es hoy Irán, Pakistán y la India, pero no son las mismas culturas. Sin embargo, comparten un montón de cosas. Comparten, digamos, su afinidad por el mundo del bosque, ¿no? Por su conexión natural, por su entendimiento cosmogónico, incluso algunas formas, ¿no?, iconográficas, algunos rituales, pero no son exactamente los mismos. Y una de las razones que me parece importante charlar hoy es cómo empezar a presentar una ruptura frente a tantos términos que hay, tantos mitos que hay frente al tema. Excelente. Entonces, el mundo escandinavo, que es precisamente eso que estamos hablando, que es Noruega, que es Suecia, que es Dinamarca, y posteriormente Islandia, sí, es donde habitan estas culturas que denominamos como nórdicas. Nórdicas que vienen específicamente ligado a un término lingüístico puramente. Digamos que piénsenlo en forma como de una muñeca rusa. La muñeca que engloba a todos en las familias lingüísticas es el indoeuropeo. Sí. De ahí es que nace el latín, nace el griego, nacen un montón de lenguas. Dentro de la siguiente capa de esa muñeca se encuentran las lenguas germánicas. Piénsenlo como el alemán o el inglés, lenguas germánicas. Dentro de esa misma muñeca están las lenguas nórdicas, particularmente la que se conoce como el Norse, que es esencialmente la lengua que hablaban estos pueblos escandinavos de los que venimos a hablar hoy. Sin embargo, otro término diferente y que a menudo usamos, incluso yo lo uso, digamos, yuxtaponiéndolo, ¿sí?, es el de vikingo. Sí. El término vikingo, el término nórdico y el término escandinavo no es lo mismo. Usualmente lo usamos de forma, pues no distinguiéndolo uno del otro, pero no se debería hacer. Técnicamente no es lo mismo. Técnicamente no es lo mismo. Para que ustedes me entiendan un poco, entonces, es nórdico se refiere a la familia lingüística, escandinavo, digamos, se refiere a la región del mundo particularmente, hacia el norte teutón de Europa, y vikingo se refiere a un oficio. Ya es una actividad. Es una actividad precisa, es decir, piénsenlo de la siguiente analogía. Están los japoneses, ¿cierto? Los japoneses tienen un rango de nobleza y militar que son los samurái. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los japoneses no son samuráis. Y todos los escandinavos o nórdicos no eran vikingos. El vikingo, y esta palabra viene precisamente de esa familia lingüística del Old Norse, que es vikingir, sin vocal, al ser una lengua germánica. Este vikingir era básicamente un oficio relacionado con el mundo del mar, el mundo de los ríos, el mundo acuático en general. Su tradición, digamos, literal se ha perdido un poco, pero usualmente se asocia con el desembarco.
En el momento que un barco llega a las costas, ya sea continentales o, digamos, de playa, pero básicamente lo asociamos a dos prácticas particularmente. Lo asociamos por un lado a las famosas raids o las escaramuzas, los saqueos vikingos, por los cuales son tan famosos o tan infames, y por otro lado con el oficio de mercader. Y vamos a ver que una de las razones por las cuales este pueblo, como bien les dije, es uno de esos motores de la historia, es porque ese rol de vikingir se bate constantemente entre esa violencia y la comunicación por medio de mercadear con el otro. Excelente, excelente, Francisco. Y me encanta que estás dando una panorámica didáctica, porque es fundamental empezar a aclarar de pronto muchos errores o muchos sesgos que tenemos entre el concepto nórdico, entre el concepto escandinavo, entre el concepto vikingo. Mira, para seguirnos ubicando en Hablemos de Todo con los que saben, nos está acompañando Francisco Cabanzo, experto, historiador, y quien tiene a su cargo el curso de vikingos en el Externado de Colombia, que, pues debemos decirlo, es uno de los cursos con mayor acogida actualmente, precisamente porque estamos haciendo una historia un poco distinta a la clásica. En Hablemos de Todo se me ocurre una nueva pregunta para seguirnos ubicando. La época, si yo te preguntara, Francisco, ¿de cuándo a cuándo? Yo sé que eso es arbitrario, ¿no? Y es una pregunta demasiado, digamos, simple, pero entendamos que hay personas que no conocen muy bien, excepto lo que les llega por la televisión o el cine, pero tú, si tuvieras que ubicar a las personas, ¿en qué tiempos dirías, en qué arco del tiempo dirías que desde cuándo podríamos hablar de esta cultura y hasta cuándo? Para nuestros oyentes, ¿cómo los ubicarías? Sí, Javier, pues mira, uno de los, digamos, momentos más importantes para que empecemos a entender esa cultura escandinava y, digámoslo para no confundirnos más entre términos cultura vikinga. La cultura vikinga, ok. Es más o menos entre el siglo VIII, finales del siglo VIII particularmente, y comienzos de la modernidad del siglo XIV. Ya. O sea, es edad media frente a lo que uno ve. A finales de la Edad Media, okay, y mediados de la Edad Media, más o menos, digamos que usualmente, para hablar en términos de un concepto histórico que se conoce como la Edad Vikinga, es un momento específicamente que se da en el 793 Anno Domini, ¿sí? En nuestra era, donde se ubica aparentemente el infame saqueo de Lindisfarne. Okay. Este saqueo básicamente es uno de esos primeros grandes encuentros entre ese mundo nórdico y el mundo bretón, ya los que son en ese momento los anglosajones, donde estos pueblos germanos se han mezclado con los celtas y los romanos que habitaban la Inglaterra, el Gales y la Escocia de ese momento. Y básicamente se presenta un choque de culturas. Estos anglosajones de esta época, que están divididos en varios reinos pequeños, son básicamente reinos divididos feudalmente y divididos en, digamos, jerarquías sociales muy establecidas. Entonces, pues está la nobleza, está el clero, están los militares y están los siervos, ¿cierto? Estos pueblos anglosajones tienen una característica muy importante por la cual se diferencian o presentan una ruptura con otros pueblos germánicos, y es que ya son cristianos. Esta es una de las cosas más importantes. Entonces, estos pueblos anglosajones que ya son cristianos tienen una característica muy medieval en esa época, que son los monasterios. Los monasterios pues eran estos centros básicamente de reflexión, de estudio, de espiritualidad cristiana, donde, pues digámoslo de esta manera, los curitas básicamente se reunían a aprender, a estudiar, y eran las únicas personas en la Edad Media que sabían escribir y leer. Correcto. Entonces, ese pueblo
o digamos, ese emplazamiento con el que se encuentran los pueblos vikingos en Lindisfarne es precisamente uno de estos monasterios. Esto queda muy bien retratado en esta serie Vikings que hizo History Channel y después hizo Netflix. Que es la misma, que después es la que llaman Valhalla, ¿o no? Esa es otra. Sí, creo que ahora hay como una segunda parte. Pero si no estoy mal. no nos adelantemos, Francisco, porque voy a querer profundizar sobre algo de esas series, porque resumiendo, entonces, vamos marcando unos puntos claves y vamos poco a poco sobre eso, que es interesantísimo. Podríamos decir entonces que algo que marca fundamentalmente esta cultura es su encuentro, su choque o su guerra con los sajones. Sí, con los sajones. Digamos que ellos llegan hasta Inglaterra y viven allá y comparten, y ahí vienen una serie de peleas que ya tú nos explicarás poco a poco, pero entonces esa primera etapa está marcada por esas invasiones, esas guerras con los sajones. Digamos, está marcada, sí, pero está marcada históricamente. ¿Y con qué me refiero a eso? Me refiero a la creación particular de una narrativa. Uh-huh. Es decir, los vikingos, como los conocemos, digamos, hoy en día desde las disciplinas de la antropología y de la historia, básicamente tenían un recorrido no solamente hacia el occidente de Europa, sino también al oriente. Y como bien les dije, era todo un motor europeo por su comercio, por sus saqueos, pero se toma, digamos, como momento fundacional, digamos, anteriormente en la historia, y hoy en día es tan importante para estudiar la construcción de su narrativa, es en tanto a que estas personas con las que se encuentran los vikingos en Lindisfarne, que eran monjes, que eran frailes, que eran curas, sabían escribir y sabían leer. Entonces, eso que aparentemente pasa en Lindisfarne a finales del siglo VIII queda retratado en esas fuentes de los monasterios. Perfecto. Que incluso me imagino yo que entre los vikingos, hasta donde yo recuerdo, también se va a dar esa fractura de cuáles se cristianizan y cuáles no, ¿verdad? Sí. Que eso genera también entre ellos unas rupturas grandes. Pero vamos a profundizar sobre esa relación que tienen con los sajones poco a poco. A mí me sorprende mucho, Francisco, que hay como mitos, como dirían hoy, falsas noticias, como errores en los que uno incurre permanentemente sobre los vikingos, ¿no? Si te voy a sacar un poquito ya volvemos a la parte ya más puntual de la historia. Si yo me preguntara cuáles son esos mitos o realidades, cuáles son algunos de los más comunes sobre los vikingos que se han venido perpetuando en la cultura popular y de pronto cómo desmentirlos, ¿tú qué nos dirías? Yo creo que el mito más grande de la cultura vikinga es aquel que se relaciona con la masculinidad hegemónica. La representación del mundo vikingo, particularmente en la cultura de masas y desde, digamos, de esta gran relación con la cristianización, hay unas formas de representación específicas del mundo vikingo, que si bien más adelante podemos hablar de eso, era un mundo que era militarista, es decir, lo bélico era transversal en la vida civil. Esas nociones de una masculinidad hegemónica, digamos, cuando nosotros pensamos en un vikingo, nos imaginamos a un hombre de 2 metros, un guerrero, barba, violento, rubia, bárbaro, violento, que secuestra y abusa de la damisela. Y así lo reproducen un poco así en las series. Exacto, y prende, digamos, todo el emplazamiento urbano con antorchas. Todas las aldeas las incendian. Sí. Esto está muy relacionado, digamos, con el tema de la masculinidad hegemónica, ¿no? Con el valor, con la fortaleza, con la violencia, digamos, con un acto muy simbólico que es el acto de tomar, de penetrar, pero esta noción en particular la podemos rastrear que no es exactamente como nos la pintan. Digamos, vamos a ver que esto es producto en gran medida no solamente de la cultura de masas, sino también
de esas primeras fuentes de las que estábamos hablando. Okay. Entonces, en ese saqueo, por ejemplo, de Lindisfarne a finales del siglo VIII, estos frailes, estos monjes, relatan ese saqueo tal cual como lo muestran en la serie Vikings, que si no estoy mal, es como el primer capítulo. Okay. Esa es la visión de las víctimas. Exacto. Yeah. Entonces llegan estos hombres... Es un poco la visión, como en el descubrimiento de América. Hay que leer también la visión de los vencidos. Claro. Entonces, pero aquí la que nosotros hemos leído es la visión aparentemente de los vencidos. Okay. Pero que más bien se apropiaron de otra forma de esa cultura. Digamos, militarmente no ganaron, pero ideológicamente lo hicieron. Tiene que ver mucho con la cristianización. Entonces, por ejemplo, en este saqueo, estas personas relatan pues, que llegan en sus barcos, los famosos drakkar, que eran estos barcos alargados, con cabezas de dragón. Y con esa punta de... Que recuerda mucho las caricaturas de Olafo, sí, ¿no? y el casco, sí, los cuernos. Definitivamente es una de las, digamos, de las formas de reproducción más famosas de estos vikingos, es precisamente con eso, ¿no? Entonces, Olafo, Asterix y Obelix, sí. Que incluso Asterix y Obelix pues son galos, ¿no? No tienen nada que ver necesariamente. Cierto. Asterix y Obelix son como la representación de Vercingetorix, este hombre, el guerrillero de la época que se enfrenta contra César. Pero las formas de reproducción en la escultura de masas toman esos elementos. Por ejemplo, uno de los elementos que toma es precisamente el casco. El casco de los vikingos, muy famoso con sus cachos, es una cosa pues exageradamente reciente y lo podemos datar exactamente y está muy relacionado con nuestra introducción, que es en las primeras presentaciones de El Anillo de los Nibelungos de Wagner. Se representa a estas famosas guerreras, aparentemente guerreras, como vamos a hablar ahorita. Las valquirias. Las valquirias. Como que no sabemos bien cómo son. Ahorita nos cuentas qué son realmente. Con estos cuernos, estas mujeres guerreras con lanzas muy grandes. Y eso se empieza a reproducir después en la cultura de masas. Pero más importante aún es que en estas fuentes, como les dije, de estos monjes, empiezan a mostrar cierta clase de comportamientos. Entonces, el saqueo, el asesinato, la toma de posesiones, la quema de estos espacios urbanos. Pero cuando contrastamos estas fuentes escritas con la evidencia arqueológica, no nos da. No da. Entonces, eso que se está relatando en estas fuentes de estos monasterios probablemente no fue tan así. No fue, digamos, ni tan abrupto ni tan violento. No quiere decir que no haya habido, digamos, una violencia significativa, de tener unas prácticas terribles, pero tal cual como lo relatan ellos, no es exactamente así. Entonces, esta idea que se empiezan a reproducir en las fuentes, los únicos que escriben en esta época, que circula con los únicos otros que lee, más algunas cosas que podemos poner en adición. Por ejemplo, digamos, hay una cosa muy particular en el libro de Jeremías, en la Biblia, se dice exactamente: ten cuidado con los demonios del norte. Entonces, este tipo de extractos bíblicos se empiezan a tomar para se explotan al máximo, construir esa narrativa de estos demonios que llegan en estos barcos en forma de dragón. Entonces, ese es uno de esos mitos que empieza a ser transversal. Este hombre gigante, violento, pero cuando revisamos las fuentes, digamos, vikingas, pensémoslo de esta manera, nórdicas como tal, que son fuentes precristianas, la mayoría de las fuentes a las que tenemos acceso, que están relacionadas con la mitología nórdica, que están relacionadas con su historia, son fuentes cristianas. Es decir, son fuentes que escriben los nórdicos, pero nórdicos cristianizados. Entonces, vamos a ver que muchas de estas cosas se empiezan a yuxtaponer y encontramos, digamos, unas similitudes sobresalientes. Claro. Pero entonces, con este descubrimiento que nos pones sobre la mesa, ¿qué hacemos entonces con esos mitos que nos llegaron y que uno sigue creyendo, como un Eric el Rojo o estos grandes personajes? ¿Cómo los sigues entendiendo o cómo los debemos seguir comprendiendo? Claro, digamos que estos
o Canuto, bueno, todos esos reyes vikingos, ¿cómo juegan hoy en día? Estos grandes héroes que precisamente son, y utilizo, digamos, la palabra héroe de forma deliberada porque la mayoría de estas historias como Eric, como Ragnar, como Harald, como Lagertha, digamos, son fuentes que se consideran semi-legendarias. ¿Qué quiere decir esto? Varias de estas fuentes incorporan no solamente un relato histórico, sino incorporan relatos míticos. Es decir, una relación con Odín, una relación con Thor, una relación con Freya. Son transversales en estas historias, pero digamos que estas fuentes, que son las que conocemos, y de nuevo te repito, son fuentes cristianas, por lo que su mensaje y por la forma en la que se construye su narrativa tiene que ver mucho con la reproducción de valores cristianos en esa época. Hay que hacer, digamos, una constante revisión. Hay fuentes hoy en día en la cultura de masas que, a pesar de que reproducen muchos de estos mitos en muchas maneras, por ejemplo, Vikings, que es como la pieza de iconicidad de la cultura de masas respecto a los vikingos hoy en día, representa así estos vikingos absolutamente violentos, ese relato de estos monjes que son aparentemente masacrados y desolados pues, por los vikingos, pero nos presenta también otra cara frente a otros ángulos de la reproducción de estas narrativas. Te voy a dar un ejemplo. La figura de Ragnar, que es una de las figuras más importantes, o algunos dirían la figura más importante del mundo nórdico, que es Ragnar Lodbrok o Ragnar Sigurdsson, como se conocía. Este señor pues es muy importante porque, entre otras cosas, pues va a Inglaterra, combate con los anglosajones, conquista la ciudad de París. Esto es una cosa, pues para el momento, una cosa un tanto absurda, ¿no? Es como si la gente de Ecuador fuera y conquistara Nueva York, para que me entendieras. Digamos, no es lo que la gente estaba acostumbrado, no son pueblos, digamos, que tenían un poderío militar, digamos, particularmente exagerado en términos de números. Pero digamos, esta clase de productos culturales presenta otras visiones de esos relatos. Ragnar, por ejemplo, es representado en esa serie de Vikings con una ambigüedad sexual. Entonces, Ragnar, usualmente en distintos diálogos, en distintos momentos, se da a entender básicamente que él batea o cachea para cualquier lado. Digamos, no es algo que se le imponga culturalmente de que la masculinidad hegemónica sea heterosexual. Entonces, este tipo de formas de reproducción particularmente, pues desmitifican un poco esta figura absolutamente de la masculinidad hegemónica y heterosexual, donde para ser hombre se necesita ser ultraviolento y se necesita ser heterosexual, ¿no? De acuerdo, precisamente, qué pena que metas la cucharada. A mí me sorprendió y me gustó muchísimo otra serie, yo no sé cómo se pronuncia, Norsemen, que es es una comedia, es una burla desde los mismos escandinavos, ¿no? Porque creo que es noruega o sueca. Es la historia de los vikingos, pero totalmente alterada respecto a los cánones que se conocen. Entonces hay un guerrero que se niega a ir a la guerra y sí, porque tengo que sacrificar tantos esclavos, y se queda tejiendo, y la que va a la guerra es la mujer. En fin, sobre ella ya hablaremos, porque a mí me pareció increíble. Hay unos que la critican, otros dicen que es muy buena. Además que la producción es majestuosa, porque es todas las guerras de los vikingos, todas las hazañas que hicieron, pero es una cuestión de un humor negro que uno queda sorprendido de cómo se están burlando ellos mismos de su tradición vikinga, ¿no? De sus prácticas, de su agresividad, etcétera, etcétera. Esa es otra serie sobre la que de pronto podemos volver. Pero sigue entonces con estos mitos. Entonces, ya que estás en ese tema, profundicemos entonces esos roles de género y de sexualidad. ¿Qué nos enseñan los vikingos entonces sobre esos roles, si no son tan rígidos como realmente nos los han presentado
representado en estas narrativas más comerciales. ¿Cómo diferenciaban o cómo diferenciar estos aspectos frente a las normas actuales? Claro. Entonces, muy interesante la serie que mencionabas, la tengo que ver. Y me gusta mucho porque, digamos, que se tome con cierto humor o cierta sátira este legado tan masculinista, la palabra para usar, particularmente porque el legado de esta cultura se ha trastocado en los últimos 120 años y ha sido apropiado por diversas ideologías políticas que básicamente tratan de validar una posición pues reaccionaria, ultraconservadora, donde pues se ve o se toman solamente ciertos aspectos de esta cultura para validar hoy en día sus propias posturas. Pero en términos de mitos, y tiene que ver mucho con esto, tanto el rol de la mujer vikinga como el rol del hombre vikingo estaba, digamos, piénsenlo como una estructura binaria dentro de sí, es decir, no necesariamente dentro de la cultura en general, pero cada uno de estos roles. Te voy a dar un ejemplo. La mujer en sí, su forma de representación, tanto en fuentes, digamos, nórdicas, precristianas, como en fuentes cristianas, constantemente presenta una dualidad en su representación. Entonces, si bien muchas veces se representa como una mujer de hogar, encargada de los oficios, digamos, diarios, de las tareas del cuidado, también se representa de otra forma. Y una forma particularmente que tiene la clave para entender el rol de la mujer en el mundo cristiano, y que es la capacidad de agencia. Estas mujeres vikingas básicamente tenían la potencialidad de ejercer sus propias decisiones, de ejercer sus propias tareas, de ejercer sus propias carreras. Pero constantemente había una presión, digamos, cultural para poder liberarse de estas presiones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en fuentes nórdicas. Y pensémoslo en El Anillo de los Nibelungos, pero el poema nórdico, no el de Wagner. En El Anillo de los Nibelungos hay un personaje que es el personaje de Hervor, que es la primera esposa del cazadragones Sigurd. Esta mujer es representada así como una esposa, como una madre, como una hermana. Pero ella pierde a su primer esposo, que es Sigurd, por la traición de sus hermanos y del que después sería su esposo. Lo atraviesan por la espalda en la única parte donde no le cayó la sangre de dragón, muy parecido al mito de Aquiles. Esta mujer, para vengarse de él, que después sería su esposo y con el cual tiene hijos, asesina a sus propios hijos y se los da de comer a su actual esposo. Es decir, la forma de representación no solamente si es una madre, es una viuda dolida, digamos, de una forma muy occidental de representación, sino que también es como una persona brutal, sanguinaria, vengativa y fundamentalmente con agencia. Y esto está muy relacionado con ¿qué tema? Con las famosas valquirias. Las valquirias. Las valquirias, digamos, hoy en día nosotros ponemos valquiria por internet y nos sale una mujer alada, probablemente con un casco con cachos, con una lanza, con un corcel o con un pegaso incluso. Sí. Y está muy relacionada como con una figura, sí guerrera, pero angelical también, como aquel ya que toma a los caídos en batalla y los lleva hasta el salón de banquetes de Odín en el Valhalla. Esto no era exactamente así en las fuentes nórdicas. Entonces, en los poemas, uno no se describen como estas mujeres aladas, con un casco con cachos, guerreras, sino que se representan, digamos, más como unas brujas, ¿sí? Como unas figuras que debían causar temor ante las personas en general. Pensémoslo como una figura más parecida a las moiras de los griegos.
Las moiras de los griegos eran estas 3 brujas que básicamente tenían unas tijeras que cortaban unos hilos para decidir quién moría y quién vivía. Las valquirias en los poemas nórdicos son representadas de una manera muy similar. Hay un poema muy famoso en el que se está relatando una batalla que está sucediendo en Inglaterra, pero un hombre, un granjero, que era la mayoría de los escandinavos, no eran vikingos, sino la mayoría eran granjeros, está en una colina y ve 4 figuras, digamos, en el horizonte, en una montaña. Estas 4 figuras, todas, digamos, con capuchas, no se veían bien, entran en una casa. El hombre, intrigado, las sigue y las mira por un huequito de la casa. Dentro de la casa se encuentra que estas mujeres están cantando y están tejiendo un tapiz. En la canción de estas personas que están dentro de esta cabaña, básicamente se está diciendo quién debe morir. Es decir, estas figuras de las valquirias son directamente las que deciden quién vive o quién muere. No directamente las que siguen la orden de Odín de levantar al caído y llevárselo al banquete, sino que ellas mismas deciden quién fallece dentro del combate y, más importante aún, el tapiz que están tejiendo, lo están tejiendo con tripas. Es decir, son representadas como unas figuras también, igual que Hermod, absolutamente brutales, no solamente, digamos, una visión delicada o fantástica, como estas valquirias de hoy en día, sino como una figura incluso negativa frente pues a la figura digamos, de lo femenino. Y de la misma manera podemos hablar, por ejemplo, de Lagertha, que es esta famosísima reina vikinga, que era perteneciente a una de las clases militares más importantes, que son las Shield Maiden, las doncellas escuderas, que eran personas directamente involucradas en los roles militares, pero digamos que si partían hacia uno u otro lado, se involucraban en estas redadas, en estos raids, en estas escaramuzas, pero debían también cumplir algunos roles absolutamente, digamos, ligados a los roles de género. De acuerdo. Francisco, está quedando en evidencia que el tema es inacabable. Nos falta todavía hablar de religión. A mí me gustaría que nos explicaras cómo era el dios vikingo, cómo es Odín, cómo lo podemos comparar o no con el dios cristiano. Sobre las guerreras, ya estás mencionando pues a Lagertha. Bueno, tenemos tanto de qué hablar que te quiero proponer, si puedes, si tu tiempo lo da, una segunda emisión para que profundicemos en todo lo que nos falta. No es que estemos terminando, pero no vamos a alcanzar a evacuar todo, porque quiero aprovecharte acá en Hablemos de Todo con los que saben para pues aprender muchas más cosas. Entonces, ¿me aceptarías una segunda invitación, queridísimo Francisco, para que profundizáramos en todos estos temas? Como el tiempo en estas actividades es tan limitado, debemos ir redondeando algunos temas, pero ¿estarías de acuerdo en que hiciéramos una segunda emisión? Claro que sí. Bueno, Javier. perfecto. Y entonces, en esa segunda, espérenla, porque ahí vamos a hablar sobre todos estos aspectos ya más en detalle, porque precisamente tu curso tiene como nombre Cultura Vikinga, Dragones, Princesas y Guerreras, y tenemos que hablar de por qué dragones y cuáles princesas y cuáles guerreras. Todo eso lo vamos a hablar en un siguiente capítulo, aprovechando tu generosidad. Bueno, para ir redondeando por ahora, entonces dejemos esta última parte referida un poco al aspecto religioso. Ya tendremos oportunidad de entrar a las guerreras, a los dragones, pero ayúdanos, primero que todo, a ubicarnos en el cierre de la época. Hablamos del inicio de esa época un poco arbitraria, por allá en el 790 y pico, y dices tú que cerraríamos más como en el siglo XIV. Sí. Cuéntanos ese cierre, cuándo se da, y déjanos un poco como introducidos en el tema religioso, para que en el siguiente episodio podamos entrar con Odín y sus guerreras. Claro, perfecto. Entonces, este mundo vikingo, esta edad vikinga,
como lo dijimos al principio, podemos ponerlas, digamos, fecharlas, digamos, muy arbitrariamente, muy desde la academia. Entonces, finales del siglo VIII hasta el siglo XIV. En esta transición del VIII al XIV, ¿qué es lo que está pasando? Están ocurriendo la fundación de los primeros estados monárquicos en este mundo escandinavo. Okay. Es decir, surgen los primeros grandes reyes, surge Harald, surge Ragnar, Erik, grandes figuras semilegendarias de aquel momento. O sea que Harold es un nombre vikingo. Claro. Para los que se llamen Harold, pues ahí ya tienen que pueden ufanarse. Vemos Haroldo, Harold, todo eso viene de los vikingos. Claro que sí. Muy bien. Sigurdo, Segismundo. Segismundo, claro. Pero digamos que, y lo podemos ver incluso en los apellidos sobre todo de los americanos. Los americanos tienen muchos apellidos que terminan en son. Son se refiere, digamos, a un sufijo germánico que se refiere pues al descendiente directo de esta persona. Entonces por eso es que por ejemplo, a los hijos del famoso Ragnar Lodbrok, por ejemplo Bjorn, que es el más famoso de todos, Bjorn Costa de Hierro, se le conoce en las fuentes como Bjorn Ragnarsson. Su apellido es el nombre de su padre. Entonces, esta forma, digamos, de encuadrar históricamente sucede entonces en esa fundación de este momento de la Edad Vikinga, en el establecimiento de estos primeros estados, pero digamos que fechamos su fin particularmente entre el 13 y el 14, más el 14, particularmente porque se completa el proceso de cristianización. De acuerdo. Entonces, la cristianización de aquel momento se lleva prácticamente desde el primer momento del encuentro de las culturas, pero por el enraizamiento de la cosmovisión escandinava era tal que tanto se demoraron los cristianos en convertirlos. Digamos, no es un proceso, a pesar de que pues tienen las mismas estrategias que cualquier, digamos, conversión cultural se puede tener, sí, una violenta, una con estrategias de alianzas políticas y otra con transculturalidad y sincretismos. Es decir, usar deliberadamente figuras de esa parte del mundo desde esa cosmovisión y presentarlas ya sea unidas, yuxtapuestas o con la forma de las, digamos, de las figuras que estoy tratando de implantar. Pensémoslo en términos de el sincretismo de aquí de Latinoamérica. Cuando nosotros vemos la reproducción de estas vírgenes de la edad virreinal, vemos que la mayoría de estas vírgenes tienen forma triangular, formas de montañas. Tienen estas formas de montañas pues porque se está uniendo la figura de la madre de Cristo con la figura de la madre tierra, de la Pachamama, y la forma de yuxtaponerlas es convirtiendo a esta mujer en una montaña. Esto mismo podemos verlo, si quieres, el siguiente capítulo con muchas otras figuras de la edad nórdica, pero digamos que esa finalización podemos establecerla en el momento que el mundo cristiano se apodera totalmente del mundo nórdico. Entonces se establece el bautizo, se establece la ungión papal directamente a estas figuras regias y básicamente pues hay una ruptura de la cultura escandinava como la venimos conociendo hasta ese momento. Perfecto. Francisco Cabanzo, qué chévere todo lo que nos has enseñado, se nos acabó el tiempo. Pongamos a las valquirias nuevamente, tanto que las hemos mencionado, claro, y las seguiremos mencionando. Ahí suenan detrás de nosotros la famosísima cabalgata de las valquirias de Richard Wagner, el tercer acto de los Nibelungos. Un agradecimiento a Francisco Cabanzo por compartir su conocimiento y su pasión en esta charla. Quedamos comprometidos a hacer una segunda sobre la religión vikinga, sobre Odín, sobre dragones, guerreras, fundamentalmente la Gerta, la has mencionado, tenemos que profundizar y que nos des bibliografía y películas para seguir aprendiendo de los vikingos. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. No olviden suscribirse, seguirnos, por favor, dejen sus comentarios. Queremos saber qué piensan y queremos saber qué opinan.
Nos escuchamos en un próximo episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.